Hola, mi nombre es Stephanie Vicens, soy profe de Psicología Social y en este momento vamos a tener una introducción a la clase de institución. Vamos a pensar la institución como un modo de abordaje, una dimensión de lo social. Para eso voy a recomendar tres principales textos que estuve escribiendo aquí. No sé si se ve. Uno es el primero, Modos de abordaje de la psicología social, que es Vicens, Lazaroni y Sanz, de autoría. Es material de cátedra que van a tener en PEDCO. Después de Ulloa, Psicología de las instituciones, que es un material inédito. Y después de Uleger, Psicohigiene y Psicología del, institucional. Ese de la página 58 a la 91. Bueno, para pensar en instituciones, vamos a comenzar con el texto de modos de abordaje, psicología social. Para ese texto, en ese texto van a encontrar lo que es... en ese texto van a poder encontrar distintas definiciones de lo que es institución. Comencemos con la de Fernando Ulloa, que va a hablar de institución como institución en sí misma y como organización institucional. Como institución en sí misma la define como un conjunto de normas, pautas, conductas sostenidas de forma regular en el tiempo, en un espacio, con reglamentos, con pautas, como dijimos, normas, valores, y que se va a materializar en lo que llama organización institucional. Como materialización es el edificio concreto de la institución. Por ejemplo, tenemos como institución educación y en la materialización, o sea, la organización institucional, vamos a tener el edificio facultad o el edificio escuela, por ejemplo, ¿no? Después familia como institución con sus pautas, normas, conductas sostenidas en el tiempo, en una organización institucional casa, por ejemplo. Esa es una forma de definir para Ulloa, que también va a clasificar 4 tipos de instituciones: las que se encargan de la persona trabajando, por ejemplo, una institución, todo lo que es instituciones laborales como oficinas, empresas de seguro, supermercados, etc. Después las que se encargan de la persona educándose o estudiando, que ya nombramos la facultad, la escuela. Las que se encargan de la persona enferma o en su opuesto hacia la salud, como clínicas, hospitales, y las que se encargan de la persona en tiempo libre, como centros culturales, gimnasios, etc. Pues encontramos la definición de institución en este mismo texto, en modos de abordaje, de Félix Guattari, que va a hablar de grupo sujeto y grupo objeto como dos partes que conforman la definición de institución. El grupo sujeto sería el grupo innovador, el grupo en movimiento, dinámico, y el grupo objeto es lo establecido, lo estático, lo más conservador. Habla también de un coeficiente de transversalidad en estas dos, digamos, paralelas posturas o partes entre grupo objeto y grupo sujeto. En esas, la forma transversal, digamos, que uniría estas dos partes, que podría ser una más formal y la otra más informal, o sea, el grupo objeto más formal y el grupo sujeto más informal. Hay algo que los puede llegar a unir, que es que se busca que se unan, que es la transversalidad a través de la comunicación. Y después, para Castoriadis, lo que es institución está constituido por dos partes, que es la parte más del instituido y del instituyente. Son dos partes que están en continua interacción y también como en una lucha permanente. Es un movimiento infinito que no termina y que es lo que provoca o ayuda a provocar los cambios en las instituciones también. Y también que tenga momentos de permanecer estática sin cambios, digamos, pero en una lucha permanente. Que lo instituido va a ser como el grupo parecido al grupo objeto, lo más estable, permanente, ya definido y aceptado, incluso legalizado, si quieren también, como a través de los planes de estudio, los reglamentos, las normativas, todo eso es instituido, ya estuvo
reglamentado, incluso tuvo sus espacios de discusión y ya quedó establecido en el modo de funcionamiento de la institución. Eso sería lo instituido, y lo instituyente lo podemos ver como lo más dinámico, lo innovador, esa fuerza que impulsa hacia poder cambiar aquello y cuestionar, interpelar esto instituido, que va a ser de modo instituyente, por ejemplo, la parte de las organizaciones más militantes de la universidad, por ejemplo. Esas son algunas de las definiciones que aparecen en modos de abordaje. Después podemos pensar el texto de Psicología de las Instituciones, donde Fernando Ulloa lo que va a hacer es pensar la institución como un cuerpo articulado, más desde el psicoanálisis también lo va a pensar, como un cuerpo articulado que tiene distintas, este organismo u órgano tiene distintas partes y tiene puntos de juntura, que son las articulaciones, y dice que en las articulaciones es donde es posible que se provoquen lo que son las fracturas institucionales. La fractura no quiere decir división, ¿sí? División, sino que es como un punto de inflexión donde se va a depositar el síntoma. Va a explicar que las subjetividades que pertenecen a la institución van a vincularse a partir de mecanismos de proyección de las propias ansiedades y de aquello que estamos elaborando, e introyección de las cuestiones esperablemente más sanas que circulen en la institución. Va a pensar en estudiar la institución, la va a estudiar a partir de premisas o proposiciones, para poder observar en la institución. Una de ellas es pensar las cuestiones que son regulares en la institución, que son estables en la institución, como horarios de inicio, de cierre de actividad, de horarios de trabajo y de no trabajo, las regularidades, las pautas regulares. Los movimientos los piensa de dos maneras: movimientos que tienden hacia la dispersión, o sea, no articulación de las actividades, si el conjunto que habita esa institución actúa de manera articulada, ¿sí? Como movimiento, o más dispersa y desarticulada, ¿sí? La forma de trabajar articulada le llama el movimiento de integración. Si hay integración no hay dispersión. Eso es lo que intenta ver. Después nombra lo que son los analizadores, que son observables, como carteles que hay en los pasillos, carteles que hay en los baños. Nosotros sabemos que en los baños de la universidad se dice mucho de lo que es nuestra universidad y nos da información sobre eso, y Fernando Ulloa, por ejemplo, piensa en la observación de por dónde se entra, cómo son los lugares de ingreso y de salida, si hay luz, si no, si hay ventanas, qué tipo de carteles a partir de los cuales te puedes enterar, si hay gremios, si hay organizaciones que intervienen, que interpelan, si hay entrada y salida. Bueno, y también va a pensar en que los síntomas son las formas de explicitar o de mostrar, de expresar aquello latente que está en la institución. Entonces, ¿qué más va a decir? Va a decir que, estoy acá con mi apunte, digamos que hay 4 tipos de movimientos para observar también, y que a partir de esos movimientos podemos seguir estudiando la institución. Esos movimientos tienen que ver, como ya les decía, con la integración y articulación de las tareas y de los roles, o la dispersión, pero también va a decir que otro movimiento que hay en la institución es la reproducción, que la institución reproduce aquello que sucede en la cultura o en el contexto que lo rodea, lo cual es muy fácil de ver en el tiempo actual, digamos. Por ejemplo, si en el tiempo actual hay ansiedad, persecución, paranoia en relación al contagio de una enfermedad que se ha hecho pandémica, adentro de las casas también puede estar este nivel de ansiedad, de persecución y tensión que se traduce en frustración, en conductas más de disgregación o de enojos, de conflictos, y que van a sacar ciertos síntomas en las instituciones familiares, por ejemplo.
Lo mismo se va a ver si en las instituciones ahora educativas nos vamos a mover más de forma integrada o más de forma dispersa, ¿no? Si nos vamos a comunicar las docentes, las estudiantes, o si cada uno va a hacer la suya, digamos, por decirlo con un ejemplo. Entonces el tercer movimiento va a ser este de los modos de movilizarse en sí mismos de la institución, cómo actúa cada rol, cada función, cada tarea, quién se encarga de cada cosa. Y el último modo de movimiento va a ser este movimiento subjetivo de proyección e introyección. Entonces tenemos los 4 movimientos de integración y dispersión o dispersión, de reproducción del contexto o cultura dentro de la institución, el movimiento en sí mismo de los roles y funciones y tareas como tercero, y como cuarto la proyección e introyección subjetiva. Bueno, también va a decir que las fracturas se van a dar en las partes geográficas de tiempo y de roles de una institución, que es, por ejemplo, se puede visibilizar como síntoma que se deposita en una fractura geográfica, que haya, por ejemplo, un Zoom al lado de una biblioteca. Entonces eso va a traer conflictos todo el tiempo. O que la oficina de dirección esté en un 4.º piso y haya escaleras para subir, como para que quede bien graficado que es difícil acceder. Esas son como fracturas y síntomas que van a mostrar malestar en una institución. Y en relación a los roles, por ejemplo, la sobrecarga de un rol, que haya una persona que hace un montón y que cumple un montón de funciones, que es distinto, y otra que no, que se ve y se visibiliza que no quiere, que no hace, que no, y eso trae malestar, digamos, conflicto. Y después va a hablar de roles también, de los roles, algunos roles que pueden cumplirse dentro y nos sirven para observar dentro de la institución, como el motor emocional, el programador administrativo, el pensador teórico, que es el que está todo el tiempo tratando de fundamental, pensar, definir las situaciones y que ayuda a pensar, realizador práctico, que es el que pone en acción las tareas y que lo ves que se mueve todo el tiempo, y el gestor, que es el que administra, vos haces, vos esto, vos acá, anda para allá. Bueno, está bueno para poder pensar, igual no es que hay que saberlos de memoria, pero está bueno si quieren ustedes pensar en alguna institución o analizarla, como propone Blecher en el texto que recomendamos de Psicología Institucional. Propone la psicohigiene, que es prevenir y promover la salud en las instituciones, y para eso analizarlas, el análisis institucional. Para eso estamos pensando todas estas herramientas. Y bueno, y el análisis institucional lo va a pensar con la herramienta del encuadre, que es la necesidad de ver en las instituciones si funcionan con un espacio y un tiempo determinados, que nosotros en la cátedra le decimos que el encuadre es lo estático de lo dinámico, aquello que se dinamiza, que se mueve todo el tiempo, va a ser lo dinámico, como la tarea, el diálogo, la comunicación, y que tiene que tener algo estático, que va a ser un tiempo, un horario de cursada, un tiempo que dure el video para que no quede en el aire, no sé, un horario para encontrarnos en chat y que no sea cualquier cosa que esté desorganizada. También va a elegir definir distintas instituciones, que las podrán leer ahí, que las clasifica según otros criterios, y va a proponer el método clínico, que está bueno, lo usamos bastante para pensar las instituciones, para pensar toda la psicología social, que es el método que propone de registro, pensamiento y acción, que hay que separarlo del imaginario que tenemos de la clínica tanto de consultorio para las psicólogas, los psicólogos, pero también separarlo de la clínica médica. Esto es un método clínico que es de registro, observamos de forma participativa, anotamos, escribimos, hacemos nuestros apuntes, pensamos, operativizamos la teoría en relación a la práctica, vamos de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica, y ponemos un plan de acción, una técnica, táctica, estrategias, herramientas en el campo.
está bueno pensarlo e incorporarlo. También Blecher va a decir que el mayor grado de salud de una institución no tiene que ver con que no haya conflictos, sino que va a tener que ver con que puedan explicitar esos conflictos, expresarlos, y la capacidad elaborativa. En ambos, en Blecher y Ulloa, van a decir que los aspectos más sanos de la institución son las partes no fragmentadas, ¿sí? O menos fragmentadas, o que están fragmentadas pero con ciertos niveles de recursos y salud que pueden ayudar a las partes fracturadas, digamos, y sintomáticas. Y ahí hay que apoyarse, ¿no? Ir a buscar las partes más sanas que ayuden a elaborar las partes más, digamos, conflictuadas, sintomáticas de la institución. Pueden ser sectores, qué sé yo, la parte administrativa, la parte estudiantil o la parte docente, ¿sí? Y buscar la parte que se manifieste más sana, con más recursos, capacidad lúcida, pensamiento y demás, para, digamos, ayudar a elaborar con recursos, pensar, llevar adelante a partir de esos distintos roles que nombramos, distintas tareas que ayuden a reparar la parte sintomática que puede aparecer. Las formas de manifestar más síntomas para Blecher son una naturalización, o sea, una deprivación sensorial, dejar de ver, de escuchar, y por lo tanto actuar de forma, en segundo nivel, automática, el autómata estereotipada, como robot, mecanizada, yo solo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, esas frases que vamos a ver en a partir de otros temas también, la alienación, ¿sí? Y por último, el empobrecimiento, o sea, hacer menos de lo que podríamos hacer si estuviéramos con más potencia o lucidez. Bueno, luego vamos a anexar también algunos textos para seguir pensando este tema que va a estar relacionado con otros que van a presentar las demás profes.